tregua. Fuertes precipitaciones causan estragos en varios estados del país. Bajo investigación se eleva a 5 los mineros fallecidos por inhalar gases tóxicos en Bolívar. En ascenso, el precio de la canasta básica alimentaria en el mes de abril se ubicó en $526. Revisión. COPEI insiste en que se debe aplicar un aumento real del salario y evitar un espiral inflacionario. Posición. Desde el PSUV se desmiente desbloqueo de fondos por parte de Naciones Unidas. Suspensión peligrosa. Gobierno colombiano reactivará ofensiva contra disidencias de las FARC. Nuevo escándalo de racismo. Futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, fue objeto de insultos por parte de aficionados del Valencia. Viaje en puerta. Vin Diesel confesó que sueña con visitar Venezuela, específicamente el Salto Ángel. For a long time, my dream has been to go to. Noticiero Venevisión. Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Bueno, hoy me acompaña Nieves Oteldo. Bienvenida, Nieves. Iniciamos de inmediato con las informaciones. La presencia de una vaguada de una línea de inestabilidad atmosférica provocará lluvias en gran parte del territorio nacional durante las próximas 48 horas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, en varios estados se presentarán precipitaciones de intensidad variables. Los torrenciales aguaceros de las últimas horas obligaron a las autoridades de Táchira a declararse en alerta. Este fin de semana 6 viviendas fueron afectadas en San Cristóbal por las precipitaciones y la vía El Vallado Ureña está parcialmente incomunicada. Son 4 viviendas en barrio El Paraíso y 2 en La Playa que resultaron afectadas por aumento de caudal del Torbes en el municipio San Cristóbal. 6 viviendas en un total durante el fin de semana, producto de las intensas precipitaciones en el estado Táchira. Nosotros nos mantenemos alerta principalmente, ya estamos formalmente en el periodo de lluvia 2023, la perturbación atmosférica, la interacción de la zona de convergencia intertropical va a generar precipitaciones en el estado Táchira. Asimismo inició la época de ondas intertropicales y 2 se avecinan al Caribe. Entre tanto, la vía El Vallado Ureña resultó anegada. Específicamente en el sector La Rinconada, donde tenemos un deslizamiento de material fino. Allí ya se activó la alcaldía del municipio Pedro María Ureña con una maquinaria para realizar lo que es el despeje de la vía. Estaremos informando posteriormente al trabajo de infraestructura que hace el Gabinete de Infraestructura conjuntamente con la alcaldía. Según los pronósticos, las próximas 48 horas serán de intensas lluvias. En la región no se descartan altas temperaturas debido al fenómeno del Niño. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Varias comunidades en el estado de Aragua se encuentran anegadas luego de que se registraran fuertes precipitaciones en la entidad. El director de Protección Civil informó que las comunidades con mayor incidencia están ubicadas en la zona sur del municipio Girardot. Explicó que de las 31 estaciones hidrometeorológicas ubicadas en el estado, el 45% registró altas precipitaciones. Con una calma relativa, sin novedad hasta el momento y ninguna pérdida de vida y ninguna circunstancia que pueda salir de lo normal en estas condiciones. Resaltó que los organismos gubernamentales se encuentran realizando las labores de ayuda en las comunidades y monitoreos constantes de los ríos y afluentes. Ya puesta en marcha las plantas, las bombas que hacen el rebombeo, ya están funcionando. Esperemos que en un par de horas ya se solucione la situación. Gutiérrez agregó que solo un anexo presentó el desplome de su estructura. Destacó que las vías hacia Choroní y Ocumare de la Costa están despejadas y que las zonas del Castaño y las Tejerías no presentaron afectaciones. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión. Las recientes precipitaciones registradas en el estado Carabobo afectaron 7 sectores del municipio Guacara. Las autoridades del municipio manejan un balance de 107 familias que se vieron afectadas con la crecida de los ríos y quebradas producto de las lluvias. Los niveles pluviométricos de agua que cayeron o que llovió durante la madrugada, pues fue lo causante
de los desbordamientos en algunos caños que han afectado comunidades como Los Caobos, El Cisal, Ojo de Agua, una parte de Ciudad Alianza. Uno de los sectores más afectados fue el Toco, en donde el paso provisional construido mientras se termina el nuevo puente represó el agua del caño inundando toda la zona. Los vecinos perdieron equipos y enseres. Salí corriendo con mis cosas porque me iba a negar el rancho. El rancho se me negó, perdí todo, colchón, las cosas de mi hijo personales, las cosas de estudio y las cosas que tiene después. Estábamos desesperados, porque en un momentico, eso fue algo que empezamos a ayudar al vecino y el agua ya yo la tenía aquí adentro. Y me tocó llamar a mis hijos, a mi sobrino y a mi hija. Vengan, ayúdenme a mí porque el agua la tenía yo aquí adentro. Se me pasaba por la tubería, se me pasó por la pared y me vino de la calle. El alcalde Joan Castañeda informó que la construcción del puente del Toco está avanzado en más de un 70%. Estima que en un periodo de 10 días estarán culminando esta obra. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. En el municipio de San Francisco del estado Zulia, al menos 20 viviendas resultaron severamente afectadas en techos y paredes luego de las fuertes precipitaciones y vientos huracanados registrados en las últimas horas y que además provocaron la caída de 40 árboles. La emergencia fue mayor en el sector San Luis, donde esta vivienda perdió parte de su techo, así como otras dos en las comunidades Ciudad del Sol y El Perú, que colapsaron ante la arremetida del agua. Asimismo, varias instituciones educativas sufrieron daños, mientras que en la urbanización San Francisco, un árbol cayó sobre dos vehículos, reportándose solo pérdidas materiales. Sentimos el estruendo, nos tiramos yo porque queríamos hacer una granada y fue el techo que se nos vino encima. Y mire, ese otro techo donde duermo yo, ayuda a mi familia también, mira, también el techo está abajo, todo está desarmado. Hasta los momentos tenemos reportados 7 escuelas afectadas en este mismo perímetro. Algunas con problemas de electricidad, otras con daños severos, como el caso del Liceo Divino Niño, donde se vieron afectadas la cerca perimetral por los árboles que cayeron. Bomberos de San Francisco, Seguridad Ciudadana y cuadrillas de limpieza de la municipalidad, además de otros organismos, se mantienen en alerta y desplegados para la atención de los afectados. La Dirección de Ambiente, de Hábitat y Vivienda de la Alcaldía está en este momento haciendo levantamiento, el diagnóstico para que de inmediato podamos atender a esta gente y ayudarles a superar el difícil momento. Algunos sectores del municipio sureño reportaron la interrupción de varios servicios públicos, como la electricidad e internet, debido al fenómeno atmosférico. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Cambiamos de tema. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas, el pasado mes de abril, el costo de la canasta básica alimentaria se ubicó en $526.27, lo que equivale a 13.214,61 bolívares. El director de la asociación, Oscar Mesa, enfatizó que una familia debe ganar aproximadamente $17,54 diarios para poder adquirir los 60 productos que conforman la canasta alimentaria, resaltando que con el actual sueldo mínimo solo se puede adquirir un solo producto. Asimismo, detalló que distintos rubros como cereales, carnes, pescados, lácteos, aceites, frutas y hortalizas, granos, azúcar y sal registraron variación en sus precios, por lo que la variación mensual de la canasta en abril fue de 3,9%. Y según Conindustria, se registró un decrecimiento del sector durante el primer trimestre de este año 2023. El presidente de Conindustria, Luigi Pizzella, señaló que en enero y febrero fueron meses muy fuertes y que el desequilibrio a finales de año 2022 ocasionó una pérdida del poder adquisitivo y afectó el poder de consumo. Resaltó que la competencia desleal con los productos importados y los rubros que no pagan aranceles inciden directamente en la industria, la cual, de acuerdo a Pizzella, opera actualmente a 40% de su capacidad. El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, indicó que se tiene que definir a mediano plazo una oferta exportable con el fin de hacer a Venezuela un país atractivo para el comercio. Capozzolo enfatizó que es un tema que se está evaluando de cara al futuro, luego de haber firmado un acuerdo días atrás con empresarios franceses, los cuales se reunieron con el sector público y privado para abordar las oportunidades de negocios entre ambas naciones. Ante esto, Capozzolo resaltó que ambos
ambos sectores del país deben trabajar juntos para lograr que Venezuela se coloque en una posición de privilegio en cuanto a las inversiones internacionales. Asimismo, agregó que espera que los vuelos aéreos con ruta Caracas-París y Caracas-Roma se retomen próximamente. En el presente año, las tiendas de ropa del país registran una disminución en ventas de mercancía. Así lo informó el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, Roberto Rimeris, quien además indicó que a pesar de que los mercados tienen ofertas para los compradores, estos están utilizando su salario para sus necesidades esenciales, lo que hace difícil la comercialización de la mercancía. Asimismo, el presidente de la industria enfatizó que el impuesto a las grandes transacciones financieras ha frenado desde el año pasado el flujo económico en el sector, impactando los costos de las prendas y que las empresas del sector textil trabajen a 27% de su capacidad instalada. Se elevó a 5 la cifra de fallecidos por inhalar gases tóxicos en minas del municipio El Callao, en el estado Bolívar. 2 personas más fallecieron tras llegar al hospital Germán Rocio de El Callao con síntomas de envenenamiento tras haber inhalado gases tóxicos. Un menor de 14 años y Daniel Alejandro Bellorín Zapata ingresaron a la emergencia del centro de salud al sur de la región, donde los galenos de turno los atendieron de inmediato, pero fue poco lo que pudieron hacer para salvarles la vida. Estas personas se encontraban ejerciendo labores de minería en el sector Valleverde de Necupay, en un cilindro cuando los gases tóxicos los sorprendieron. Fueron auxiliados por sus compañeros. Ante el nivel de gases inhalados no sobrevivieron. Es importante recordar que el pasado miércoles 3 personas también fallecieron mientras trabajaban buscando oro. El suceso ocurrió en la mina Vincle. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas iniciaron respectivas investigaciones sobre estas 5 muertes registradas en El Callao. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. La Asociación Civil Mujer y Ciudadanía presentó un pacto de respeto y no agresión a los candidatos aspirantes a las elecciones primarias con el fin de elevar el nivel de debate. La Comisión Nacional de Primarias indicó que apoya el pacto de respeto y no agresión, el cual se promoverá de manera que se sugiriera el patrón de conducta para los candidatos que piensan competir en el proceso que se efectuará el próximo 22 de octubre. Asimismo, la Comisión Nacional de Primarias enfatizó que se aprovechará el plan estudiantil del Diplomado de Formación Política y Ciudadana para llevar el pacto a todas las capitales del país y así realizar talleres explicativos sobre dicho proceso electoral. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desmintió que el país haya recibido los fondos destinados a la ayuda social de la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana salió que ya habían autorizado el desembolso de, el dinero del acuerdo de México. Bueno, pues eso hay que verlo, ¿oyeron? Cuando esté el dinero. Recuerden que eso se aprobó en noviembre y les tomó de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Les tomó 6 meses decir que autorizaba. ¿Cuánto le tomará el desembolso? Por eso aquí pedimos nosotros, insistimos, en elecciones libres de sanciones. Elecciones libres de sanciones. SIGO es nuestro, el oro es nuestro, las cuentas bancarias en el mundo son nuestras. Ojalá recapacitara. El Partido Social Cristiano COPEI y el Movimiento al Socialismo Más coincidieron en que es necesario estudiar la pronta aplicación de un aumento real del salario de los trabajadores, pero al mismo tiempo evitar una espiral inflacionaria en el país. Para el secretario general de la Tolda Verde, Juan Carlos Alvarado, es preciso que se estudie la propuesta de la Ley de Emergencia Salarial con la intención de rescatar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ese tipo de incremento dentro de lo que significa el salario mínimo, que al final se traduce en las jubilaciones y en las pensiones, que es hoy lo que nuestros jubilados y pensionados aspiran que sean tomados en cuenta y en consideración. Además de eso, agregarle el aumento del pasaje nuevamente, del transporte público, la posibilidad de la desaparición nuevamente de lo que es el subsidio para el sector transporte.
Por su parte, el presidente del Movimiento al Socialismo Más, Segundo Meléndez, la medida deja al trabajador en una condición vulnerable ante la inflación y del alto costo de la divisa norteamericana. El problema se pretende resolver por la vía de los bonos, dejando el salario en la misma situación que siempre ha venido estando en los últimos tiempos, ya más de un año. El gobierno en esta materia no está cumpliendo responsabilidades y compromisos que tiene, no solo con la ley venezolana, no solo con los trabajadores, sino con la Organización Internacional del Trabajo. Afirmaron los representantes de las organizaciones políticas que la situación salarial y laboral de los trabajadores en Venezuela crea un panorama de incertidumbre. El candidato a las primarias de la oposición, Carlos Prosperi, visitó el estado Monagas con el fin de incentivar la participación del electorado en los comicios internos del 22 de octubre. Destacó que como demócratas hay que impulsar el voto como única herramienta de cambio ante la apatía del ciudadano. Tenemos que hablar con esas personas que quizás muchísimos nos dicen que están cansados y aborrecidos de la política, que quizás muchísimos nos exigen que tenemos que estar unidos y que tiene que ser un solo candidato, que hoy la única manera de poder cambiar un modelo político económico fracasado es ejerciendo el derecho al voto. Se refirió a las críticas ante el posible apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral en el proceso de primarias. Hay unos que dicen, yo no participo si está el apoyo técnico del CNE. Hay otros que dicen, bueno, nos vemos en el 2024. A esas personas les quiero decir, ya basta de seguir fomentando divisiones. Nosotros los adecos, con Consejo Nacional Electoral o sin el Consejo Nacional Electoral, vamos a las elecciones primarias el 22 de octubre. Carlos Prosperi aseguró que continuará llevando el mensaje de participación y cambio al resto del país en aras de una masiva participación en las primarias de la oposición venezolana. Desde el estado de Monagas en la Cámara, Alexander González. Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Paulino Betancur, profesor y candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela por la plancha Apertura y Cambio para la UCB, apuesta por una casa de estudios dialogante y transparente. Para Betancur, los tiempos de la confrontación deben quedar a un lado. Cree en una universidad 4.0, es decir, una institución adaptable a los ritmos de los tiempos y donde la comunidad académica tenga una mayor participación en la toma de decisiones. Efectivamente, los tiempos de la confrontación se acabaron en la institución. De ahora en adelante vamos a reunirnos, vamos a dialogar y sobre todo vamos a negociar. Es importante que tengamos una postura muy firme y eso nos lo va a dar justamente el hecho de que nosotros vamos a estar investidos en una confianza del sector universitario que nos va a permitir negociar de tú a tú con el gobierno nacional. Pero otra de las prioridades de Betancur es elevar el poder adquisitivo del profesorado y demás trabajadores de la UCB. Nosotros hemos perdido el 54% de los estudiantes de la institución y cerca de 1.000 profesores por efecto de los bajos sueldos. Eso hay que corregirlo y parte de lo que nosotros proponemos es justamente dar incentivos para que podamos atender a esa población y al sector universitario. Los representantes de la plancha Apertura y Cambio para la UCB también llamaron a toda la unidad UCBista. Creen que sí es posible crear una universidad descentralizada. En la UCB, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Unidos en la multipolaridad es el lema de la Semana Mundial de África en Venezuela que se celebra desde este lunes aquí en Caracas. Así lo informó Yuri Pimentel, viceministro para África. El viceministro Pimentel inauguró la exposición de relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Madre África en el Salón Salvador Allende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto en el marco de la 18ª edición de la Semana Mundial de África en Venezuela. La cual es una iniciativa creada desde el año 2005 con el objetivo de promover el conocimiento sobre la Madre África y reconocer el importante aporte político, económico y cultural que ha hecho el continente madre en pro de la humanidad. Esta actividad, que se ha realizado de manera ininterrumpida, incluso en pandemia, ha contado con la participación activa del Cuerpo Diplomático Africano acreditado en Venezuela,
de los movimientos afrovenezolanos, así como la activa integración de los diferentes entes ministeriales del Poder Público Nacional, quienes durante todo el año contribuyen permanentemente a afianzar los vínculos diplomáticos. El viceministro Yuri Pimentel manifestó su agradecimiento por el acompañamiento de las naciones africanas y todas las actividades destinadas a honrar a África. Recordó que también celebran 60 años de la creación de la Unidad Africana. Según él, África hoy representa una fuerza dinámica en el ámbito mundial. En el ámbito económico, avanzamos con miras al incremento de los intercambios comerciales mediante la realización de foros de negocios, ferias comerciales para aumentar la balanza comercial con el continente africano, y se han suscrito paulatinamente acuerdos de servicios aéreos para avanzar muy pronto a la interconexión entre nuestro país y la madre África. En el ámbito cultural y de la solidaridad se han realizado en nuestro país de manera bianual desde el año 2005 7 festivales culturales. Venezuela tiene 18 misiones diplomáticas en el continente africano. 9 gobiernos de África tienen residencia en Caracas. Según Yuri Pimentel, la colaboración bilateral entre Venezuela y los países africanos continúan profundizándose y existen 400 convenios de cooperación suscritos entre Venezuela y el continente africano. La agenda de trabajo bilateral incluyó visitas de 3 jefes de Estado de África a Venezuela. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Bien, hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso, sin control previo. Incrementan las estadísticas de mortalidad neonatal. Los detalles luego de la pausa. No se aparten, ya venimos. Noticiero Venevisión. Amigos, y continuamos con las informaciones. El Servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Central Luis Ortega en el estado Nueva Esparta alertó que debido a la falta de control previo en el embarazo ha aumentado la mortalidad de neonatos en la entidad. Señalan que lamentablemente en Nueva Esparta no existen centros especializados en la prevención y control del embarazo, lo que incrementa las estadísticas de morbimortalidad neonatal. La mortalidad del hospital sí es verdad que está por encima del promedio probablemente general de la mortalidad neonatal. El hospital debe tener una mortalidad entre 26 y 29 recién nacidos fallecidos de cada 1000. Así que eso está alto para los estándares internacionales. El especialista admite que la falta de personal de enfermería, la inoperatividad del laboratorio, banco de sangre y farmacias complican la situación en el área. Otra de las razones por las que hay tantos neonatos hospitalizados es porque no hubo control previo en el embarazo. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Debido a las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en el país, más de 800.000 bolívares invierte la alcaldía de Iribarren en la reparación de las alcantarillas. Angélica Yepes, presidenta de EMICA, informó que dicha inversión fue aprobada para fortalecer las acciones ejecutadas a través del plan de limpieza de quebradas, canales y bucos desplegado desde el trimestre pasado. Que tenemos ya a través de los efectos del cambio climático lo que es un alto índice pluviométrico y puede superar la capacidad de captación de estos drenajes. Sin embargo, a través del mantenimiento continuo que se le lleva a estas alcantarillas, hemos podido lograr disminuir las afectaciones e inmediatamente en un periodo de tiempo corto ya estos drenajes han podido drenar en su capacidad total. 800.000 bolívares para lo que es la reparación de estas alcantarillas, bien sea de sumideros de ventana y de rejillas. Comentó que en el presente año ya se han atendido un poco más de 300 alcantarillas y sistemas de drenajes. Afirmó que cuentan con cuadrillas de guardia para atender cualquier eventualidad que se genere. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero Venevisión. Diferentes gremios del Estado Cojedes esperan que las autoridades anuncien cambios en la política salarial. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital y líder nacional, expresó que solamente unidos los trabajadores pueden transformar la situación actual.
¿Qué buscamos? Buscamos la unidad del movimiento de trabajadores. Creemos y estamos convencidos que solo unidos, organizados y movilizados podemos exigir los derechos que nos han sido conculcados, como el derecho a un salario suficiente, el derecho a prestaciones sociales, el derecho a contrataciones colectivas. Desde el pasado mes de enero, los gremios se han mantenido en la calle cada lunes protestando pacíficamente para exigir mejoras en sus salarios. Desde Cojedes, Héctor Nuno González, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia realizó una jornada de atención jurídica y social a beneficio de los habitantes de las parroquias San José y San Bernardino de Caracas. Durante la actividad, servidores judiciales de la Gerencia de Participación Social e Institucional del máximo juzgado venezolano brindaron asesorías jurídicas en materias penal, civil, mercantil, agrario y constitucional. El encuentro se desarrolló en el marco del Plan Estratégico del Poder Judicial, el cual busca el fortalecimiento de estrategias para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y en el estado Yaracuy fueron inaugurados los segundos Juegos Parroquiales. Son más de 700 atletas que participarán en 8 disciplinas deportivas durante 2 meses para desarrollar los nuevos talentos deportivos y formar parte de la selección del municipio y del estado Yaracuy. Una fiesta deportiva aquí en nuestra comunidad, de unión, de sacrificio, de mucho compromiso entre todos los que estamos aquí, agradecidos con todo el comité organizador y todo el pueblo de Campolía. Asimismo, Lenín Pérez expresó que con estos juegos parroquiales es para incentivar a los niños y jóvenes de las diferentes comunidades de la parroquia a hacer deporte. Lo que queremos nosotros es que sí al deporte, sí a la inclusión y sí a la participación, que es lo fundamental. Agradecemos a la parroquia Campolía, a todo el pueblo de Campolía, a quienes colaboraron. Las competencias se llevarán a cabo de lunes a domingo en las diferentes canchas y campos deportivos de la parroquia y los jugadores contarán con atención médica en el sitio. Desde Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Como parte de las actividades a realizarse en la Semana de la Diversidad Biológica, se liberaron 500 caballitos de mar en el Parque Nacional Mochima, con la finalidad de recuperar las especies marinas amenazadas. Así lo informó el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, quien informó que la acción forma parte de un plan de sostenibilidad que pretende evaluar las posibilidades de recuperar la población de este animal en las costas venezolanas. Asimismo, detalló que una acción similar se hará en Nueva Esparta con la liberación de 350 caballitos de mar en el Parque Nacional Laguna de la Restinga, así como también en el sur de Amazonas volverán a su hábitat natural 20.000 tortuguillos arrau. Lorca reiteró que estos proyectos han sido financiados por el Fondo Rotatorio contra la Crisis Climática, aprobadas por el Gobierno Nacional. Bien, con esto hacemos una pausa, pero al regreso. Amarillo 3. Así es, autoridades mexicanas activaron un plan de emergencia y se suspendieron clases debido al volcán Popocatépetl. Los detalles con Estefanía Yambalvo luego de la pausa, ya regresamos. Y a esta hora comenzamos a revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde el gobierno suspendió de manera parcial el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC, tras el asesinato de 4 menores indígenas que escaparon luego de haber sido reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez. Ante esto, la guerrilla respondió advirtiendo que esa decisión desatará la guerra. Este grupo también aseguró que se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total. Por su parte, el Ejecutivo calificó estos asesinatos ocurridos el pasado 17 de mayo como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz, por lo que reactivará todas las operaciones ofensivas contra este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Pasamos a Guyana, donde al menos 20 personas murieron en un incendio desatado en una residencia estudiantil al suroeste de Georgetown. Autoridades indicaron que la cifra de heridos se desconoce, así como las causas de las llamas que consumieron pasadas las 11 de la noche de este domingo el recinto ubicado en una escuela secundaria en Madía. De momento se han desplegado operaciones en los dos mayores hospitales del país para que reciban y atiendan a los lesionados más críticos. Regresamos a México, donde la alerta por el volcán Popocatépetl se elevó a la fase amarillo 3, por lo que fue activado un plan de emergencia y se suspendieron las clases en Puebla. Una zona recibió lluvia de ceniza volcánicas tras explosiones de agua, vapor y ceniza. Mientras en Italia, la última erupción del volcán Etna, el más activo de Europa, se ha dado por concluida, lo que ya permitió reabrir el aeropuerto de Catania. En Filipinas, un incendio arrasó con el histórico edificio de la Oficina Central de Correos de Manila. Las llamas fuera de control se registraron al interior del recinto, construido a finales de los años 20 del siglo pasado y rehabilitado tras la Segunda Guerra Mundial. Los bomberos tardaron más de 7 horas en controlar el fuego, que afortunadamente no dejó víctimas. Aún se desconoce la magnitud de los daños. En España, la campaña para las elecciones municipales y regionales entró en su recta final, siendo una cita con las urnas el próximo domingo que se plantea como un preámbulo de los próximos comicios generales. Según los sondeos de distintos medios, el Partido Popular, principal fuerza de oposición en el Parlamento, mantendría alcaldías como la de Madrid, pero podría necesitar apoyo de Vox o de Ciudadanos. En cambio, el Partido Socialista PSOE podría volver a gobernar en Barcelona, aunque necesitaría un pacto a varias bandas. Y el Papa Francisco viajará a Lisboa, Portugal, del próximo 2 al 6 de agosto para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Este es uno de los eventos católicos más multitudinarios que reúne a millones de jóvenes y que se celebrará después de que tuviera que ser aplazado un año por la pandemia de COVID-19. Además de esto, el sumo pontífice realizará una visita al santuario de Fátima, en donde ya estuvo en mayo de 2017. Hasta el momento no se conocen más detalles de este viaje, que será su tercero de este año. Y en Portugal, la policía iniciará esta semana, a petición de la policía alemana, la búsqueda de la niña británica Madeleine McCann en un embalse a 50 kilómetros del complejo turístico de Algarve, donde se encontraba la menor cuando desapareció hace 16 años. Según un medio local, estas búsquedas se centrarán en el embalse de Arade, que habría sido un lugar frecuentado por el principal sospechoso, el alemán Christian Bruckner. Los agentes quieren saber si quedan vestigios o pruebas para aportar nuevos datos sobre la desaparición. En Irlanda, la Comisión de Protección de Datos impuso una multa de casi 1.300 millones de dólares a la empresa Meta por infringir a través de su red social Facebook la privacidad de sus usuarios. Se trata de la sanción económica más cuantiosa impuesta en la Unión Europea a una multinacional por infracciones relacionadas con la protección de datos, luego de la multa de 807 millones de dólares que recibió Amazon en 2021. Y en Italia, la emblemática Fontana di Trevi de Roma no sufrió daños luego de que un grupo de activistas climáticos arrojara un tinte negro a sus aguas este domingo. El líquido a base de carbón acabó depositado en la base impermeable de la fuente, lo que impidió que manchara el mármol. La acción fue perpetrada por 9 miembros del colectivo Última Generazione, quienes desplegaron una pancarta en la que exigían dejar de invertir en combustibles fósiles. Los turistas que visitaban el monumento reaccionaron con abucheos a estas acciones. UNICEF advierte que luego de los terremotos que sacudieron Turquía y Siria, millones de niños precisan ayuda humanitaria. 100 días después de los terremotos más mortíferos de la historia reciente de Turquía y Siria, millones de niños y familias luchan por reconstruir sus vidas. Se calcula que 2,5 millones de niños y niñas en Turquía y 3,7 millones en Siria precisan ayuda humanitaria permanente, advierte UNICEF. Los dos devastadores terremotos producidos inicialmente el 6 de febrero de 2023, a los que siguieron miles de réplicas, han llevado a muchas familias a una situación límite. Han dejado a niños y niñas sin hogar y sin acceso a servicios esenciales como agua potable, educación y atención médica,
y han provocado un aumento de los riesgos para la protección de los niños y niñas vulnerables. Tras los terremotos, los niños y las niñas de ambos países han sufrido unas pérdidas y un dolor inimaginables, ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien visitó los dos países solo unas semanas después de los primeros temblores. Los terremotos sacudieron lugares en los que muchas familias eran ya muy vulnerables. Hay niños que han perdido a familiares y seres queridos y han visto cómo sus casas, sus escuelas y sus comunidades han quedado devastadas y sus vidas totalmente truncadas. Y la amplia historia de la cultura del Tíbet se sigue transmitiendo de generación en generación, gracias a los diversos esfuerzos que se realizan por respetarla y protegerla. Son Xuexin, de nuestro canal aliado CGTN en español, nos cuenta más. Me encuentro ahora en Norpringa, un típico jardín de estilo tibetano en Lhasa, región autónoma del Tíbet, donde a menudo se celebran representaciones de ópera tibetana para dar a conocer a los visitantes la cultura y la historia tibetanas. En 2009, la UNESCO inscribió la ópera tibetana como Patrimonio Cultural Inmaterial. Con una historia de más de 600 años, la ópera tibetana se ha transmitido y desarrollado a través de la conservación. Tenemos una larga historia de ópera tibetana aquí. Gracias a la mejora cada año de las políticas estatales, ahora junto con nuestra compañía, hay un total de 153 compañías de ópera folclórica tibetana solo en la región autónoma del Tíbet. La vasta historia de la cultura tibetana no solo no se ha extinguido, sino que se ha respetado, protegido y transmitido de generación en generación. La cerámica es típica de nuestra cultura china. Utilizamos la cerámica como soporte para combinarla con la excelente cultura tradicional tibetana, de modo que los productos que producimos tienen características culturales tibetanas, teniendo en cuenta el tema de la integración y la unidad entre las etnias de China, incluida tibetana. El yak es un animal representativo de la meseta tibetana y convertimos los huesos sobrantes del yak en un tesoro, lo que aumenta los ingresos del pueblo. El embajador de Venezuela en China, que se encuentra de visita en Tíbet, declaró que al visitar escuelas, museos y otros lugares culturales, había constatado la conservación de la cultura tibetana y de los esfuerzos realizados por el gobierno para ello. Hemos visto la infraestructura de los templos y otras actividades artísticas ya relacionadas con la cultura tibetana, como ha habido un gran esfuerzo por parte del país en el mantenimiento de esa infraestructura, que hoy vamos y los vemos en impecable estado de mantenimiento, lo que dice el esfuerzo y la inversión que realiza el gobierno para garantizar que esta cultura que nosotros estamos heredando hoy, seamos capaces de transmitirla a las generaciones que vienen detrás nuestra. En el Tíbet actual, la lengua y la escritura tibetana se aprenden, utilizan y desarrollan ampliamente. Las reliquias y textos culturales se protegen eficazmente y se utilizan activamente. Desde Lhasa, región autónoma de Tíbet, Sun Xueyin, CGTN en español, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso más información. Amigos, gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Jornada de tablazos, la de este domingo para 13 venezolanos en el béisbol de Grandes Ligas. Ildemaro Vargas, William Contreras y Gleyber Torres se fueron para la calle al tiempo que Rougned Odor remolcó 4 carreras y conectó 2 dobles en el triunfo por blanqueada de Padres de San Diego ante Medias Rojas de Boston, 7 carreras por 0. Todo esto al mismo tiempo que Jesús Luzardo y Pablo López no tuvieron suerte en sus respectivas aperturas monticulares. Nos vamos a las imágenes en el Great American Ballpark. Yankees ante Rojos, 6º capítulo. Gleyber Torres, tablazo entre el jardín central y el derecho. El 7º jonrón de la campaña para Gleyber Torres. Este solitario para contribuir al triunfo de Yankees sobre Rojos. 4 carreras por 1, bateo de 4-1 con empujada y anotada. Boston contra San Diego, primer capítulo, bases llenas. Rougned Odor, doble a lo profundo del jardín derecho, barre bases para ensanchar la ventaja de San Diego temprano en el compromiso ante Boston a 4-0. Ya en el 6º con la pizarra 6-0 a favor de los californianos y con un corredor en primera. Rougned Odor, doble a la banda contraria, el jardín izquierdo
Cifras definitivas, triunfo de San Diego ante Boston, 7-0 por blanqueada el triunfo, odor de 4-2, 4 empujadas en este compromiso. Detroit ante Washington, tercer capítulo, Ildemaro Vargas, tablazo por el jardín izquierdo, primero del año para Vargas en el triunfo de Washington ante Detroit, 6-4 en este compromiso. Vargas bateó de 4-2 con 2 remolcadas y anotada. Milwaukee ante Tampa Bay, quinto capítulo, William Contreras, tablazo por todo el jardín central con la puerta de una catedral. Le pegó William Contreras, cuarto jonrón del año para el receptor criollo en el triunfo de Cerveceros ante Rays, 6-4, bateó de 5-2 con 12 empujadas y anotada. Pasamos a la Liga Fútbol para ver el triunfo del Carabobo Fútbol Club en el Estadio Misael Delgado de Valencia ante Estudiantes de Mérida, 2-0. Un triunfo que inició con este golazo de Michael Covea al minuto 28. Anthony Matos convirtió en propia puerta el otro tanto del partido al 87. El Carabobo es tercero de la tabla con 24 puntos. Estudiantes es décimo con 17. En el otro resultado de este domingo, Mineros de Guayana y Hermanos Colmenares igualaron a 2 goles. Arrancó la Copa Libertadores de Futsal 2023 que se disputa en nuestro país, en el Poliedro de Caracas. Suerte dispar para los equipos venezolanos en la primera jornada. Tigres cayó ante Cascabel de Brasil 3-1, mientras que Centauros de Caracas, el campeón de Venezuela, venció a Deportes Recoleta 3-0 con goles de Briceño, Ascanio y Terán. En otros resultados, Cerro Porteño venció a Pantagualón 3-0, Joinville a Fantasmas 1-0 y empates sin goles entre Barracas Central y Real Antioquia y Peñarol y Boca. Pasamos a la primera división de España. El Valencia venció al Real Madrid 1-0, pero la noticia no es esa, sino un nuevo episodio de racismo que involucra a Vinicius siendo objeto de insultos por parte de la grada y finalmente fue expulsado luego de que golpeara en el rostro a Hugo Duro, quien le había ahorcado, puesto la mano en el cuello por algunos minutos. Vinicius recibe la segunda tarjeta roja de su carrera. Ya en el plano deportivo, el Valencia, como ya les decía, venció al Real Madrid por la mínima diferencia con un tanto de Diego López al 33, una victoria que le sirve al Valencia para acercarse un poco más a la salvación. Es 13º con 40 puntos a 5 unidades de la zona de descenso. Punto final a la información deportiva en su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Venezuela, iniciamos estrenos y estrellas con el éxito de Rápidos y Furiosos 10 y la posibilidad de que Vin Diesel visite Venezuela. La cinta logró recaudar en su primer fin de semana $319 millones, apuntando a convertirse en uno de los mejores estrenos de este 2023. Al mismo tiempo, Vin Diesel abrió la posibilidad de una visita a territorio venezolano, pues confesó que sueña con conocer el Salto Ángel y adelantó que su equipo está trabajando para lograr viajar al país. Tras estrenar su tema acróstico dedicado a sus hijos, Shakira fue acusada de cometer presunto plagio y el exfutbolista Gerard Piqué estaría planeando demandarla porque no dio su aprobación para que Milan y Sasha aparecieran en el video. Una cantante española acusó directamente a la colombiana de cometer plagio, señalamientos que despertaron el enojo de los seguidores de la cantante, quienes afirman que esto no ha sucedido, pues ella es la encargada de escribir sus canciones. En cuanto a la acción legal de Piqué, aún no se ha confirmado el siguiente paso, pues el exfutbolista solo se reunió con sus abogados para hablar sobre el uso no autorizado de la imagen de sus hijos y si esto impactaría en la custodia de los menores. Y estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad.
Los archivos de la escritora suiza Johanna Spiri, mundialmente conocida por haber escrito la serie de novelas infantiles Heidi, han sido incluidos en el registro documental Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entre estos documentos se encuentran más de 1000 manuscritos, fotografías, ilustraciones originales, cartas y discos, las aventuras de la niña alpina Heidi, su abuelo, sus amigos Pedro y Clara y la implacable señorita Rottermeier, publicadas entre 1880 y 1881, han sido leídas en todo el mundo y traducidas a cientos de lenguas, convirtiéndola así, con el pasar de los años, en una figura internacional. Abuelito, dime tú, si la de tu anime. Ed Sheeran, Adele y Harry Styles figuran entre los más ricos del Reino Unido, con edades inferiores a los 35 años y fortunas que superan individualmente los 150 millones de libras o 172 millones de euros. Según la lista de los más ricos del 2023 que publica el Sunday Times, Ed Sheeran, a sus 32 años, figura en el 7º lugar con 300 millones de libras o su equivalente 345 millones de euros, mientras que su compatriota Adele, de 35 años, se sitúa en 9º lugar con una fortuna estimada en 165 millones de libras o 189 millones de euros, tras haber triunfado tanto en territorio británico como en los Estados Unidos. Por su parte, con 29 años, Harry Styles ha disfrutado de una racha de éxitos con giras por todo Estados Unidos, ocupando el 13º lugar de la tabla con una fortuna personal valorada en 150 millones de libras o 172 millones de euros. Cuando se acerca el 14º aniversario de la muerte de Michael Jackson, un equipo de inteligencia artificial reveló cómo se vería el rey del pop a sus 80 años y no a los 64, la edad que tendría si no hubiese fallecido. Corinne Smith estrenará este jueves 25 de mayo su álbum Triste pero siempre mami. El nuevo disco incluye 13 canciones, entre ellas Psicópata, Inestable, Cómo te va, Mi amor por ti, así como Por 100, una canción en la que proyecta el desconsuelo de enfrentarse a un adiós en una ruptura amorosa. Y tú con hielo lo tomaste, salud por la mentira que dejaste. No han pasado semanas y ya me olvidaste. Cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos. Hola, hola, bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram con el alcance de un sueño, que si se hace realidad haría muy feliz a todos los venezolanos fanáticos de la velocidad y de la saga de Rápidos y Furiosos. ¿Se imaginan a Dominic Toretto haciendo una maniobra sobre un tepuy? Al parecer esto podría ser posible según Vin Diesel, quien al confesar que sueña con conocer nada más y nada menos que la caída de agua más grande del mundo, es decir, el Salto Ángel, hizo estallar las redes sociales, siendo Twitter e Instagram donde logró mayor alcance, obteniendo 10 millones de reproducciones, 4 millones de likes y más de 900,000 comentarios. Pero a ver, los humanos no son los únicos amantes de la velocidad. Hay alguien más que ha acaparado la atención automovilística y por ende la atención digital en TikTok. Disfrute usted de la siguiente historia. @PunkyPartners no solo ha detenido el tráfico aquí en Caracas, sino también ha encendido la interacción digital de 1 millón de usuarios. Se trata de un perro de raza bulldog francés que recorre las calles de la ciudad capital al mejor estilo de un TikToker famoso. Disfruta del paisaje, saluda a los transeúntes y se toma fotos con sus fanáticos. Su popularidad ha hecho que más de 128,000 seguidores se recreen con las visitas inesperadas y se rían con los videos que sus dueños suben a la red 2.0. Nos devolvemos a TikTok para hablar de unos abuelitos que con amor, ternura y ejemplo conmovieron las redes sociales este fin de semana. Miren esto.
Esta pareja de abuelitos celebraron su aniversario de bodas número 50, haciendo una sesión de fotos muy interesante y particular. La pareja decidió viajar en el tiempo y recrear las fotografías de su boda eclesiástica, sorprendiendo así no solo a los internautas, sino a su propia familia. Estas imágenes conmovieron a más de 7 millones de usuarios, quienes además decidieron replicarlas y al mismo tiempo asegurar que esta era una de las mejores formas de revivir el amor, de sorprender a tu pareja y de revivir el momento junto a los nuevos integrantes de la familia. Bueno, un amor que se mantiene intacto a pesar del tiempo. Qué precioso y qué ejemplo videos como estos que se hacen virales en las redes sociales. Nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. @Noticiero Venevisión y @María Guarapano. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, María, dos cosas que destacar. Un perro así necesitamos todos, para reírnos todo el día, todos los días. Me parece, ¿no? Bueno, ¿y qué tal, qué te parecen las fotografías de los abuelos, no? ¡Viva el amor! Una buena idea para estas fotografías, recuerdo que tenemos en casa, qué bonito es volverlas a hacer de la misma manera y ver cómo hemos cambiado. Así nos haremos una botella. Totalmente. Así finalizamos la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por su atención. Muy buenas noches.